Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. No sé en qué momento nos van a estar mirando en el internet, pero aprovecho de saludar a los que están presentes y también a quienes nos van a estar viendo. Nuestro programa Es Hora de Vivir auspicia este curso bíblico que le hemos llamado Conociendo la Voz de Dios. Vamos a tener el tema de hoy que lo hemos titulado Estrategia satánica para destruir la simiente. Antes de seguir con nuestro estudio, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Dios nuestro, te pedimos, como el autor de la palabra de la Biblia, que tú ilumines nuestra mente para que la podamos entender en esta tarde. Bendice a cada uno de los presentes y a quienes nos están mirando, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y ahora vamos a recordar un poquito lo que estudiamos en reuniones anteriores. Tenemos una persona que nos está acompañando por primera vez. Hay algunos que no estuvieron en las primeras reuniones. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño resumen, un breve resumen. En ese resumen vamos a recordar que en el cielo, cerca o en el trono de Dios, al lado de Dios, vivía un ángel. Un ángel que un día aceptó en su mente el desarrollo de pensamientos que no estaban en armonía con la paz que había en el cielo. Pensamientos de rebelión. Quería ser como Dios. Quería llegar a gobernar como Dios. Quería tener el poder de Dios. Pero esto ocurría allá en el cielo. Él tuvo un plazo en el cual mostró realmente su rebelión, porque consiguió adeptos, consiguió personas que lo siguieran. Y yo dije personas, pero en verdad nosotros le llamamos ángeles. Tal vez debiera haber dicho consiguió seres que le siguiesen. Y allí se vio Dios en la necesidad de expulsarlo de las mansiones celestiales. ¿Y dónde fue expulsado? ¿Recuerdan? En la tierra. Fue expulsado a la tierra. ¿Están de acuerdo con la persona que nos contestó? No voy a dar el nombre por si lo conocen. No, ahora estamos en problema. Uno dice que a la tierra, otro dice que no a la tierra. ¿Se acuerdan que la Biblia nos dijo dónde fue expulsado? Sí. ¿A dónde dice que fue expulsado? A prisiones de oscuridad. A prisiones de oscuridad. No se olviden. No se olviden. La carta que Pedro nos escribió nos da esa información importante. Vamos a seguir en nuestro repaso. Fueron a prisiones eternas. El mundo todavía no existía. Por eso no fue enviado a la tierra. El mundo todavía no existía. El libro de Job nos dio información de eso cuando estudiamos este tema. Ahora, fue creada esta tierra. Y entonces, ahora sí, este ángel rebelde vino a esta tierra con la idea, naturalmente, de ponerla, o a sus habitantes, ponerlos de su lado. Y ustedes conocen muy bien la historia. Este ángel usó la magia. Este ángel usó el engaño. Y de esa manera, él atrajo la atención de Eva, le invitó a desconfiar de Dios, acusó a Dios de varias cosas que ya estudiamos, y finalmente Eva decidió echar su suerte con este ángel también. Tomó del fruto y comió. Nosotros estudiamos que cuando Eva y Adán comieron del fruto, porque ambos comieron, cuando ambos comieron del fruto,
estaba pesando sobre ellos la pena de muerte. Porque Dios había dicho: el día que coman, morirán. van a morir. Por lo tanto, tenía que cumplir su palabra. Pero en el estudio pasado, nosotros vimos que había una acusación contra Dios en la voz de este ángel rebelde. La acusación era que Dios era mentiroso, ¿verdad? Que Dios era mentiroso. Y claro, teníamos allí un pasaje en discusión. Dios dijo: el día que coman, van a morir. Pero el día que comieron, murieron. No. Y allí es donde se nos creaba una situación difícil. Pero Dios la resolvió maravillosamente. Porque Dios en verdad no mató a Adán y a Eva en ese momento. Pero Él dio una promesa. Una promesa. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, versículo 15. No lo vamos a leer, solo lo vamos a recordar. Génesis 3:15 decía: enemistad pondré. Dios estaba hablando. ¿A quién le estaba hablando? A la serpiente y a la mujer. A la serpiente y a la mujer. Muy bien. Pero en este caso, cuando empezó a decir enemistad pondré, había dejado de hablar al animalito serpiente, al cual le dijo que se iba a arrastrar, y ahora le empieza a hablar al que usó al animalito serpiente, que también se lo identifica en la Biblia como serpiente. ¿Recuerdan? La serpiente antigua, lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, y allí ahora viene una acusación de Dios. Tal vez no debo decir acusación, vino una condena de Dios contra este ángel rebelde. Y esta advertencia, en verdad no era condena, ustedes ven que me costó encontrar la palabra. La advertencia era: enemistad pondré. Pondré entre ti, refiriéndose a el ángel rebelde, entre ti y tu simiente, y entre la simiente de la mujer. Y aquí destacamos en la reunión pasada que hay elementos que debemos recordar, porque Dios los va a mencionar a través del desarrollo de la historia de esta tierra, y los vamos a ir destacando. Esta enemistad entre el ángel rebelde y el descendiente de la mujer. ¿Cómo se dice enemistad en inglés? A ver, los gringos. Enemistad. What's word they use that word? Enemy. Enemy? No. Iban a ser enemigos. Esa es la idea. Iban a ser enemigos. Sí, los enemigos ¿Ya? son Enemigos. Y la enemistad, o iban a ser enemigos, este ángel y su enemigo iba a ser el descendiente de la mujer. Recuerdan que lo vimos con detalle en la lección pasada. Y esta enemistad iba a traer como consecuencia que se iban a herir uno al otro. Y el texto nos decía que Satanás, el ángel rebelde, iba a herir en el talón a este descendiente. Pero finalmente, este descendiente, y noten que esta es la parte final de esta guerra, este iba a herir en la cabeza a la serpiente. ¿Qué herida es más peligrosa? La cabeza. La herida de la cabeza. Por lo tanto, la herida en el talón tenía que ser primero, y luego la herida en la cabeza, con lo cual terminaría la historia. ¿Sabemos el final de la historia? Sí. Ahí está. Ahí está. El final de la historia es la victoria del descendiente sobre
el ángel rebelde. Ese es el final de la historia. Ahora, el ángel rebelde entendió el mensaje. Y cuando él entendió el mensaje, vio que algo más asombroso todavía seguía. Él esperaba que Dios destruyese, matase a Adán y Eva. Eso era lo que él estaba esperando. Si él no lo hacía, iba a acusar a Dios de no cumplir su palabra. Iba a acusar a Dios de mentiroso. Pero ustedes recuerdan que el argumento que vino a continuación de parte de Dios se expresó en poner delante de Adán y Eva los corderitos que iban a tomar su lugar. Esta fue una buena noticia. Una buena noticia. En el idioma religioso se usa una palabra muy conocida en nuestro tiempo, pero muy malentendida en algunos casos. Una buena noticia es evangelio. Aquí empezó a enseñar el evangelio. Y les pregunto, ¿quién fue el primero que predicó el evangelio? Dios. Dios. ¿Sí lo pueden notar? Porque Adán y Eva estaban esperando la muerte. Ellos estaban esperando la muerte. Pero cuando escucharon que Dios advertía a la serpiente que iba a haber esta guerra, ellos se dieron cuenta que iba a haber algo más. Y ahora Dios les muestra un camino de salvación. Les muestra un camino de salida. Ese camino de salida incluía la sustitución de su muerte. Ellos no iban a morir en ese día, pero sí iba a morir el cordero. El corderito murió por cada uno de ellos. Y lo vimos en la clase pasada. Dios cambió las vestimentas que ellos tenían y les puso la vestimenta hecha con la piel de esos corderitos que murieron en esa ocasión. Así lo dice Génesis capítulo 1, versículo 31. El diablo se dio cuenta que su problema era serio. Se dio cuenta que su problema no tenía solución. Pero entonces en su mente, que ya estaba contaminada por el mal, él dijo, tengo que luchar. Tengo que hacer lo más que pueda antes que me destruyan. Y como ahora sé que el hijo de la mujer va a ser el que me va a aplastar la cabeza, entonces yo voy a estar atento en el hijo que va a nacer. Él entendió que en el futuro ese corderito iba a representar la muerte de la simiente, la muerte de Cristo Jesús. Esa era la herida en el talón, anunciada ya por Dios. Esa era la muerte de Jesús, era la herida en el talón, una herida de la cual se iba a recuperar. Ahora Satanás, muy preocupado de lo que venía, empezó a ver el desarrollo de la raza humana. Vinieron los hijos de Adán y Eva, y Dios selecciona un acto en la vida de los hijos que iba a ilustrar lo que él había dicho en Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre dos simientes.
Y entonces ahora Dios nos enseña, y ustedes conocen el relato, por eso yo tan solo quiero decir que Dios nos dio una tremenda oportunidad al dejarnos este libro que llamamos la Biblia. Porque a través de eso nosotros podemos conocer esos relatos. Si no, nunca nosotros hubiésemos sabido. Y ahora nosotros estamos frente a la voz de Dios expresada en la Biblia y la voz de Satanás, que yo la llamo la otra voz. Por eso nuestro estudio de aquí para adelante va a tener el propósito que nosotros decidamos a qué voz le queremos escuchar. Y ustedes tienen que definir. Por eso me gusta este estudio donde no nos importa de qué iglesia, de qué denominación seamos. El único propósito al venir aquí es conocer la voz de Dios. No importa a la iglesia que vamos, lo que importa es que aprendamos a conocer la voz de Dios. El primer libro de la Biblia ustedes lo conocen. Es el libro de Génesis, del comienzo, es el libro del comienzo. Y el propósito que tuvo Dios al inspirar a Moisés a escribir este libro era presentarnos estas dos generaciones, estas dos descendencias, estas dos simientes. Por eso nosotros encontramos allí esa historia desde el comienzo. Yo creo que para ustedes, al mirar ese cuadro, rápidamente están pensando en lo que la Biblia nos enseña, ¿cierto? Estamos en Génesis, el capítulo 4. Y allí en Génesis capítulo 4 está el desarrollo, está la lucha de la simiente. Ya saben ustedes que Satanás está preocupado por su futuro. Nosotros vamos a ir haciendo este diagrama a medida que va pasando el relato bíblico y van a ver ustedes cómo calza exactamente en el desarrollo de estas dos simientes. La simiente de Dios y la simiente de Satanás. Satanás está preocupado. Satanás sabe que las cosas no van a marchar bien para él y ahora el acusador, el calumniador, el adversario, el enemigo de Dios, sabe que de la mujer iba a nacer la simiente, por lo tanto, él empieza a mirar lo que pasa con los hijos. La mayoría conoce la historia, ¿verdad? La historia de Génesis capítulo 4 es la historia de dos hermanos. Dos hermanos que naturalmente son hijos de Eva, hijos de la mujer. Y aquí entonces Satanás empieza a trabajar con ellos. Y ustedes saben que toma control de uno de ellos, ¿verdad? El relato bíblico nos dice que el primero de ellos se llamaba Caín. Y Caín un día decidió llevar una ofrenda a Dios. Y cuando llevó la ofrenda a Dios, en ese momento, él mostró quién estaba controlando su mente. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido muy claro en cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus órdenes. Él había dicho cuál era la forma como ellos debían adorarle. ¿Verdad que sí? Sin embargo, Caín decidió adorar a Dios a su manera. Y el relato bíblico nos dice que él trajo de los frutos de la tierra, hizo un altar, lo preparó para adorar a Dios con lo mejor que encontró de la tierra. Yo sé, muchos piensan que cuando uno le ofrece lo mejor a Dios, Dios tiene que aceptarlo. Pero temo decirles que no es así la situación. Dios es el que pone las condiciones.
Nosotros no tenemos derecho a poner las condiciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque nosotros somos los que estamos condenados a morir. Y Él nos quiere regalar la vida. Por lo tanto, tenemos que aceptar las condiciones del que quiere hacernos el regalo, ¿verdad? Caín pensó que podía hacerlo a su manera. Y lo hizo. El otro hermano, que ustedes también lo conocen, era Abel. Y Abel, dice la Biblia, que llevó un corderito. Y cuando Abel llevó el corderito, Dios manifestó, Dios mostró su aceptación de esa ofrenda, permitiendo que descendiera fuego y lo quemara. Yo sé lo que están pensando. La Biblia no dice que descendió fuego del cielo y se prendió él. Es verdad que no dice, pero ustedes ya saben. La Biblia nos da muchas explicaciones entre líneas, ¿verdad? Si ustedes que han leído la Biblia o han estudiado la Biblia, recuerdan, hay algunos incidentes en que Dios actúa enviando fuego. Voy a mencionar uno solo, podría mencionar varios, uno solo. ¿Recuerdan cuando Elías estaba en el Monte Carmelo y había un grupo de profetas del dios falso Baal, llamado Baal en ese tiempo, y Elías hizo un altar donde él puso una ofrenda para Dios? Y entonces un desafío: vamos a orar, ustedes le oran a Baal y yo le oro a Jehová. Y ustedes recuerdan lo que pasó, ¿verdad? Dios mostró su aprobación enviando fuego del cielo. Aquí es verdad que no lo dice, pero yo me lo imagino, por eso lo estoy aclarando. Es mi imaginación, pero si Él lo hizo más de una vez en la historia, pienso que allí también pudo haberlo hecho. Sí, Tony. Nomás una observación. Yo sé que la Biblia no dice lo que usted está diciendo, ¿verdad? Pero sí tiene sentido pensar que posiblemente pudo haber sido así, porque tanto ni Adán ni sus hijos, en este caso Caín y Abel, y mucho menos después de la historia, como dice la historia secular del hombre piedra que inventó el fuego, pero muchos años después, entonces ahí estaban fresquecitos, ellos no sabían qué cosa era fuego, cómo no tenían mechas, no tenían un lighter, no tenían nada, ¿verdad? Entonces sí tiene sentido pensar que tuvo que haber intervenido Dios introduciendo por primera vez fuego. Qué bueno que por lo menos alguien encontró sentido a lo que dije. Pero, miren, nosotros estamos influenciados por una educación moderna en que el ser humano ha evolucionado y viene desde las cavernas. Pero piensen un poquito. La Biblia no se puede demostrar en esta primera parte. Pero los que me enseñaron que el hombre había evolucionado desde los animalitos inferiores y después cuando ya fue hombre vivía en las cavernas, no. Eso también no hay cómo demostrarlo. Así es que tenemos que decidir. O escuchamos la voz de Dios o escuchamos la otra voz. Y tenemos que ver qué tiene más sentido para nosotros. Y por eso me alegro que por lo menos alguien estuvo de acuerdo conmigo en pensar que Dios proveyó fuego para la raza humana. No tengo problema en pensar en eso yo. Ahora, nosotros tenemos la influencia de los picapiedras. Creo que todos alguna vez miraron esa serie de los picapiedras, le llaman, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Flintstones. Muy bien. Claro, desde cuando éramos chiquitos nos prendían la televisión y ahí y claro, nos quedó ahí en la cabeza la idea de que el hombre... No, pero la Biblia dice que no viene así. ¿Se dan cuenta? Tenemos que decidir. ¿Le creemos a los picapiedras
o le creemos a la palabra de Dios. Tenemos que decidir. Siempre están las dos voces, no se olviden. Y tenemos que decidir a qué le vamos a creer. Ahora tenemos estos dos personajes allí. Estos dos personajes muestran la historia de la lucha entre estas dos simientes. ¿Había enemistad entre ellos? Claro que sí. ¿Se dan cuenta cómo se va cumpliendo lo que Dios había mencionado? Había enemistad. Ahora vamos a resumir un poquito Génesis capítulo 4, versículo 8. Quiero que lean allí lo que dice la palabra de Dios con relación a estos jóvenes. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este versículo me muestra la estrategia de Satanás. Este versículo me hace pensar. Satanás pensó en su mente, como el que le obedezca a Dios, ese puede ser la simiente que me va a venir y me va a aplastar la cabeza. Así es que yo mejor, ¿qué hago con él? Lo mato. La estrategia de Satanás es matar a la simiente, matar al descendiente. Apenas nació un hijo que mostró inclinación hacia Dios, a este hay que matarlo. Y usó a Caín, su hermano, para conseguir su propósito. Al parecer, Dios va perdiendo, porque el que mostraba inclinación hacia Dios es destruido. Una pregunta. Sí, que no sea muy difícil. No. Aquí vemos dos hermanos que son hijos de una misma madre, ¿verdad? Y la forma que usted lo está exponiendo es que uno de ellos es de la simiente de la mujer, pero el otro es de la simiente del diablo. ¿Qué muestra bíblica podemos tener que nos persuada de que Caín era hijo o simiente del diablo? Bueno, le dije que no me hiciera una pregunta difícil, pero tenemos que contestarla, ¿cierto? Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos confirma esto que estamos diciendo. Y ustedes ven la importancia de estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque algunos cristianos piensan que el Antiguo Testamento no, eso era solo para los judíos. No, peligro. Tenemos que estudiar ambos para ver la armonía que hay entre ellos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de Caín? Dice que Caín era la simiente de Satanás. Y ahora, tarea, busquen en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3. Eso no lo voy a poner allí en la pantalla, así es que tenemos que leerlo en nuestra Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer allí el versículo 12. Noten lo que dice este versículo. No como quién. A ver, gracias por avisarme que están buscando todavía. Go ahead. Necesita algo que le ayude, a encontrarlo. No encuentro ya. Casi al final está. Qué bueno que tenemos personas que quieren ayudarle también. Muy bien. 3:12. Es la primera de Juan. Recuerden que Juan tiene más de un librito allí al final, ¿ya? Es la primera de Juan, capítulo 3, el versículo 12. Ahora sí, ¿estamos listos? Muy bien. Ahí dice Juan, no como Caín, que era ¿de quién?
Por eso es que yo me animé a presentarles lo que les presenté. Caín, dice la Biblia, no lo digo yo, era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Las obras de Abel estaban en armonía con la voluntad de Dios, eran justas. Sus obras eran malas. Por eso es que puedo decir, con el respaldo de la palabra de Dios, que Caín era del linaje de Satanás. Tenía el carácter de Satanás. ¿Qué dice la Biblia acerca de Abel? Vamos a mirar el libro de Hebreos ahora. Abel es el justo. Ya acabamos de leer Hebreos está un poquito antes. Un poquito antes. Hebrews. No me hagan ponerme a hablar inglés. Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer allí el versículo 4. Para ver lo que la palabra de Dios dice acerca de Abel. ¿Ya lo encontraron? Lo ando buscando aquí todavía. Sigue de Tito y antes Muy bien. de Pedro. Sigan viniendo y aquí se van a poner expertos buscando la Biblia. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 4. Sí, adelante, Juan. Está atrásito de donde estábamos en el Muy bien, algunos están anotando y eso me alegra verles allí tomando nota, marcando, Más adelante. porque esto hay que repasarlo otra vez. Ahora sí, Ya merito, ya merito. Ahí está. 11. allí ya lo encontramos. 11.4. 11:4. 11.4. Capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. De que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Ustedes se dan cuenta cómo la Biblia nos lleva a esta conclusión que hemos presentado en un comienzo. Caín, la descendencia de Satanás. Abel, la descendencia de Dios. Y están enemistados, ¿verdad? Se cumple exactamente lo que Dios había anunciado. Por eso puso este incidente en la Biblia, para que entendamos que a través de la historia se desarrollaría la lucha entre estas dos líneas, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. El capítulo 4 del libro de Génesis nos sigue presentando la descendencia de Caín. Ustedes van a tener que leer con los detalles. Yo voy a correr porque el tiempo ya se nos está yendo muy rápido. Aquí en el versículo 16 en adelante hay algunas informaciones que quiero destacar. Comienza allí diciendo: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿Qué significa la palabra Nod? Errante. Traducido a nuestro español sería errante. La tierra de los errantes. Y sigue diciendo el siguiente versículo. Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Quién fue el primero que edificó una ciudad? Caín. Caín. Nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en la ciudad que nos olvidamos que Dios
ordenó algo diferente. Dios ordenó que viviéramos ¿dónde? En el campo. No dijo que tenían que llenar y multiplicarse y llenar la tierra. No dijo que teníamos que llenarla en una ciudad y todos viviendo ahí para arriba, amontonados. Como en Chile. Sí, también, como en Chile. No, yo no voy a hablar de otros países porque... Vaya, agarra Pero miren ustedes, aquí hay una indicación de que este acto fue una desobediencia de Caín. Caín estaba siguiendo la indicación, la insinuación de ¿quién? Ya lo saben. De la otra voz. Del maligno, de la otra voz. De la otra voz. En sus descendientes, voy al versículo 19 ahora. Allí entre sus descendientes estaba Lamec. Y dice que Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí empieza lo que en español llamamos la poligamia. Un hombre podía tener 2 mujeres. Parece que Dios estableció otra cosa cuando hablaba de un matrimonio, ¿cierto? Aquí tenemos la primera lucha de Satanás contra este principio establecido por Dios del matrimonio entre un hombre y una mujer. Satanás siempre ha luchado contra este principio del matrimonio. Y aquí está la primera muestra. Y Dios dejó el registro de lo que Satanás iba a tratar de hacer con el matrimonio. Y entonces hoy día nos parece hasta natural olvidarnos del matrimonio. Y hoy día la gente no quiere casarse ya. Y quieren vivir juntos nomás. Y está bien, la sociedad lo ha aceptado. Las leyes aceptan matrimonios entre un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Claro, son las leyes que nos vienen de parte de Dios, ¿cierto? Tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar eso. También en el versículo 20 habla de Jabal, que es el padre de los nómadas ganaderos. Ustedes me han escuchado hablar de salud, y cuando hablamos de salud, hablamos de el perjuicio que nos hace la alimentación que tiene como base el uso de productos animales. De alguna manera me hace pensar que desde aquí empezó a haber problemas. Versículo 21 habla de Jubal, padre de los músicos. No es que estoy en contra de los músicos, sé que aquí tenemos buenos músicos con nosotros, pero depende para quién se prepara la música. Si es para adorar a Dios o para otro tipo de adoración. También habla de Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y habla por primera vez de una mujer. Habla de Naama. Este nombre, ustedes saben que los nombres en la Biblia tienen un significado, ¿cierto? Todos los nombres bíblicos generalmente tienen un significado conocido ya para nosotros. ¿Saben qué significaba este nombre? Es un nombre que a mí me hace pensar, no sé a ustedes, pero nada más significa placentera, simpática, amable. No sé lo que ustedes piensan con eso, pero se les está destacando como alguien que va en la línea de Caín. Estos son los descendientes de Caín. Dios reemplaza a la simiente de la mujer destruida por Satanás. En el versículo 25, la estrategia de Satanás tiene que empezar a cambiar. El versículo 25 nos dice allí
Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Qué significa la palabra Set? A ver, les ayudo un poquito. Tiene que ver con esta palabra. Sustituto. Sustituto. Le puso Set, le llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido el hijo que mató Caín. Set, entonces, reemplaza, y esto es lo que quiero destacar, Set reemplaza en la línea de la mujer, en la línea de los hijos de Dios, reemplaza a Abel, que había sido muerto por Caín. Ahora con esto Satanás se ve en problema, porque resulta que ahora él dice, claro, yo puedo seguir matando a todos los que nazcan de mujer y obedezcan a Dios, yo los puedo seguir matando, pero ¿qué va a seguir haciendo Dios? Sustituyendo. Va a seguir sustituyéndolo. Entonces Satanás, como es inteligente, él dijo, no, esa no es una buena estrategia. Vamos a tener que cambiar la estrategia. Y la Biblia nos muestra cómo él cambió la estrategia. Miren ustedes lo que va a decir a continuación. A Set también le nació un hijo. Ustedes ven, aquí vienen las descendencias ahora. Y llamó su nombre Enos. Y luego dice lo siguiente. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué nos quiere decir con eso la palabra de Dios? ¿Qué significa la palabra invocar? Si podemos entender bien esta palabra, vamos a poder darnos cuenta de lo que está pasando. Invocar es una palabra que significa reconocer, someterse a la autoridad de. Algunos piensan que invocar es nombrar. Y entonces tienes que nombrar a Dios y ya. No, eso no significa invocar en este caso. Nosotros tenemos que tratar de entender las palabras así como eran entendidas en el tiempo en que fueron escritos los libros de la Biblia. La palabra invocar significaba someterse a la autoridad. No tengo tiempo para estudiar todos los detalles en este estudio, pero sí lo podemos estudiar un poco más adelante. Cómo es usada en la Biblia esta palabra invocar. Voy a usar solo un pasaje. Voy a mencionar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, para que ustedes vean en el Nuevo Testamento lo que significaba invocar. Pero el fundamento de Dios está firme, escribe el apóstol Pablo, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que se somete a la autoridad de Cristo. Invoca el nombre de Dios. Invoca el nombre de Dios. Se somete a la autoridad de Cristo. Esa es la idea de la palabra invocar. Someterse. Si yo invoco a Dios, yo tengo que someterme a la autoridad de Dios. Podría mencionar otro ejemplo más. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo estaba siendo acusado y cuando lo acusaron, él dijo, no, yo soy romano. Y entonces, como yo soy romano, yo invoco a César. Yo apelo a César. Es decir, él se estaba poniendo bajo la autoridad ¿de quién? De César. Un cristiano, un hijo de Dios, cuando invoca el nombre de Dios, tiene que saber
que tiene que ponerse o someterse a la autoridad de Dios. Por lo tanto, este versículo que estamos viendo en Génesis nos dice que Set y su descendencia son los que se sometieron a la autoridad de ¿quién? De Dios. A la autoridad de Dios. Y aquí tenemos otra vez las dos descendencias. Caín, ya estudiamos en el capítulo 4, y ahora vamos a ver la descendencia de Set. Esto tal vez debía habérselos mostrado antes, pero ahí están los descendientes de Caín, y ahora tenemos a Set, el reemplazo de Abel, que había sido muerto. Y miren ustedes cómo Satanás cambia su estrategia. El diablo ya sabía que de la mujer iba a nacer el hijo que le iba a aplastar la cabeza. Eso lo tenía clarito en su mente. Y entonces el capítulo 5 nos empieza a hablar de la descendencia de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Noten esto. Adán fue hecho a semejanza de ¿quién? A semejanza de Dios. Sigamos leyendo el versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán y el día en que fueron creados. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán fue creado a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. De Dios. Set fue a imagen y semejanza de ¿quién? Adán. De Adán. ¿Notan que hay una diferencia? ¿Por qué? Adán fue creado sin pecado, a imagen y semejanza de Dios. Ahora Set nace de Adán con la tendencia a pecar, a semejanza de Adán. Sin embargo, Set tiene la oportunidad de escoger a qué voz va a escuchar. Y todos sus descendientes tendrían que escoger a qué voz iban a escuchar. El versículo 4 dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Lean el resto del capítulo 5. Allí van a encontrar toda la descendencia de Set. Y yo les voy a mostrar aquí un cuadro en el cual ustedes pueden ver esa descendencia. No, tal vez voy a pedir a la camarógrafa que muestre un poquito el cuadro. Muchas gracias. Y aquí en este cuadro ustedes ven 8 generaciones que invocan el nombre de Dios. Y aquí están los nombres. Después de Set viene Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé. Ellos vivían una vida muy larga. El plan de Dios era que tuviesen esta vida larga. Pero Dios dejó esta secuencia para que veamos algunos datos muy llamativos que nos deben hacer pensar. Algunos me dicen: ¿y por qué todas estas cosas no están escritas desde antes? Una razón bien sencilla. Adán, ¿cuántos años vivió? ¿Alcanzan a leer aquí? 930. 930 años. Eso está allí en el capítulo 5. Ustedes leen con calma después en su casa. 930 años. Si ustedes miran en este cuadro, cuando Adán murió a los 930 años, ya había nacido este patriarca que se llama Lamec. Significa que todos estos conocieron ¿a quién? Adán. Adán. ¿Quién les contó estas cosas de la creación y estas cosas de Caín y Abel? Naturalmente que Adán. Y luego el abuelito de Noé se las contó a Noé.
Ahora, ¿se dan cuenta que es interesante este cuadro? Podemos sacar muchas conclusiones. La transmisión de la enseñanza de Dios se hacía de padres a hijos, del abuelo al nieto, y así teníamos que seguir. Y Adán pudo enseñar incluso a Lamec, que fue el papá de Noé. Ustedes saben que en el tiempo de Noé vino el diluvio. Si ustedes miran aquí, la mayoría de ellos se relacionaron con Noé. Ahora, quitando a Adán, la mayoría de ellos se relacionaron con Noé. Y cuando vino el diluvio, los hijos de Dios quedaron marcados en el relato bíblico por esta secuencia de hombres que invocaron el nombre de Dios. Pero ustedes saben también que el diluvio es un incidente que marca la historia de este planeta. Aunque hay muchos que no creen en él, pero las evidencias están por todas partes. Yo no voy a entrar en ese tema ahora, pero hay varios factores aquí que son dignos de tener en cuenta. Lamec tenía 56 años cuando murió su abuelo Adán. La mayoría de ustedes tienen menos que eso. Así que ustedes pueden darse cuenta que se podía entender claramente lo que decía el abuelo Adán, ¿verdad? Tenían bien claro lo que era obedecer la voluntad de Dios. Pero saben ustedes que esta no es la mayoría. La mayoría está en la descendencia de Caín. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Por lo que sigue contándonos Dios en la Biblia. Y ahora les invito que sigamos. Tenía algo más que decirles aquí, que confirma esto que acabamos de estudiar. Cuando Jesús vino, Lucas hizo una genealogía. ¿Saben lo que es la genealogía? También le decimos el árbol genealógico. O sea, para ver quiénes son los abuelos, los tatarabuelos, etcétera, etcétera. Y allí en Lucas capítulo 3, versículo 23, dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Y noten la secuencia, hijo de Elí. Yo me voy a saltar una serie de nombres que van ahí, varios versículos, al versículo 36. ¿Por qué? Porque del 36 en adelante van a mencionarse estos nombres que ya acabamos de ver. Menciona hacia atrás al hijo de Cainán, el hijo de Arfaxad, al hijo de Sem, este era hijo de Noé, el hijo de Lamec. ¿Recuerdan que hablamos? Lamec conoció a Noé. Conoció a Adán. Y miren el versículo 37. El hijo de Matusalem, el hijo de Enoc, el hijo de Jared, el hijo de Mahalaleel, el hijo de Cainán, el hijo de Enos, el hijo de Set, y finalmente el hijo de Adán. Jesús era la simiente. Jesús era la simiente anunciada, ¿se dan cuenta? Lucas se encargó de poner todo esto en orden. Ustedes lo pueden leer allí y nos lleva desde el tiempo de Jesús hasta Adán. Pero no se quedó allí. A propósito, yo dejé de anotar la última parte de ese versículo. La última parte del versículo dice, Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta la línea? ¿La hizo llegar hasta quién? Adiós. Hasta Dios. Esta era la línea de los hijos de Dios. La descendencia de la mujer. Esta era la descendencia de la mujer. ¿Se dan cuenta que es extraordinaria la Biblia? Pero tenemos que estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos.
Solo así podremos entender lo que Dios realmente quiere decirnos. Y ahora vamos a la estrategia que usó Satanás. Ya vimos que la primera estrategia fue matar a la simiente. ¿Le resultó? No. No, porque Dios puso un sustituto. Entonces, miren lo que ideó Satanás. Y es importante que tengamos en cuenta esta estrategia, porque con esta tuvo mucho éxito. Génesis capítulo 6, versículo 1. Dice allí la palabra: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Versículo 2. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Pudieron notar aquí lo que está pasando? Aquí menciona las dos líneas. Se mezclaron las simientes. Aquí menciona a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios son la descendencia de la mujer. Los hijos de los hombres son la descendencia de Caín. Y entonces ahora la idea genial de Satanás fue que los hijos de Dios empezaran a mirar a las hijas de los hombres. Y entonces empezaron a mezclarse. Y con esta mezcla, ustedes saben lo que pasó, pero lo vamos a recordar tal como lo dice la palabra. Al mezclar las dos descendencias, Satanás encontró la estrategia para conseguir su propósito: hacer que los hijos de Dios dejasen de ser hijos de Dios. Por eso, yo me salto algunos versículos, después ustedes lean el resto. El plan de Satanás casi hace desaparecer la simiente. El versículo 5, miren lo que dice: y Jehová vio que la maldad de los hombres era poquita en la tierra. Mucha. Ya me estoy equivocando, ayúdenme porque a veces se me pierden las letras. Era mucha en la tierra, y todo designio, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? Al mal. ¿Cómo estaba la sociedad de ese tiempo? Parecida a la de hoy. Lo dijo Tony, no lo dije yo. No, yo no lo dije. Lo dijo el Señor Jesús. Parecida a la de hoy, exactamente. Miren ustedes cómo Satanás ha seguido usando la estrategia hasta hoy. Por eso es importante que nosotros veamos lo que pasó allí. Y por eso Jesús, como lo menciona muy bien nuestro hermano, por eso Jesús usó este incidente para hacernos pensar en nuestros días. Satanás consiguió que los hijos de Dios se mezclen con los hijos de los hombres y desarrolló la maldad. Pero Dios responde a su nueva estrategia. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es drástica. Es así como cuando alguien tiene gangrena o como alguien tiene cáncer. ¿Qué es lo primero que tratan de hacer? Estripar. Cortarlo, ¿cierto? Cortarlo. Ahora, no sé si es la mejor estrategia que se usa hoy, no voy a hablar de eso, pero es la estrategia que usó Dios para enfrentar la nueva estrategia de Satanás, porque realmente la simiente estaba en problemas. El versículo 7 nos dice: y dijo Jehová, raeré. ¿Entienden esa palabra? Voy a cortar, voy a quitar
de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por lo menos quedaba uno que todavía mantenía los principios de los hijos de Dios. Y ahora Dios dijo, tengo que hacer algo, porque si no, Noé también va a terminar en el otro lado y yo no voy a poder cumplir mi palabra. ¿Y Dios cumple su palabra? Sí. Claro que sí, ustedes lo saben. Dios cumple su palabra. Esa es la razón por la cual aparece allí el relato que Dios llama a Noé y le dice, Noé, tú vas a fabricar un arca. Una tremenda prueba. Porque le dice a Noé, Noé, tú vas a decirle a la gente que yo voy a destruir el mundo perfecto que era en ese tiempo, lo voy a destruir con lluvia. Cuando Noé dijo lluvia, ustedes lo entienden, pero ellos no. Es como si yo les dijera hoy, la tierra va a ser destruida con farifofo. Ustedes me dicen, ¿y eso qué es? Nunca escucharon esa palabra, ¿cierto? No saben lo que es. Exactamente igual fue con ellos. Porque nunca habían escuchado la palabra llover. Nunca había llovido. Nunca había llovido. No existía en el vocabulario de ellos la palabra llover. Así es que Noé tuvo que explicarle, no, va a caer agua del cielo. Algunos por allí, O Dios va a llorar. algunos por allí me Sí, dicen, cuando cae agua dice, bueno, dice, Dios está llorando. yo sé que dicen muchas cosas, ¿no? Sí. Una de las cosas más serias que me han dicho, tienes que tener mucha imaginación para creer que cayó agua del cielo y que salía agua de la tierra. No, no es imaginación. Creo en lo que dice la palabra de Dios. Eso es todo. Tú tienes más imaginación cuando andas buscando por Marte y por los planetas, andas buscando el origen de la vida y andas viendo si hay restos de agua porque te das cuenta que la vida tiene que venir del agua. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Usan millonadas mandando satélites o mandando naves al espacio tratando de descubrir el agua. ¿Por qué no creen en la Biblia y se ahorran los millones? Si la Biblia nos dice que en el principio, cuando Dios creó la tierra, estaba llena de agua. ¿Han leído eso? Génesis capítulo 1. Y Dios la dividió. Y entonces dice que después la separó. Una parte del agua la puso para arriba y otra parte del agua la puso por debajo de la tierra. Entonces Dios tenía agua acá arriba y Dios tenía agua por debajo de la tierra. Cuando vino el diluvio, ¿qué hizo? La juntó. Dejó que el agua de que venía arriba cayera y el agua que estaba debajo que saliera. Y ya. La Biblia tiene la explicación. Tenemos que creer a la voz de Dios. Ahora, no era esto del tema, pero ya se me salió. Voy a raer a todos de la tierra, excepto a los que quieran entrar en el arca que vas a construir. Y ahora Noé empieza a trabajar. Dios le dio un plazo, un tiempo de gracia, 120 años enseñando que iba a llover y trabajando en la construcción del arca. Fe y obras estaban unidas. ¿Se dan cuenta? Porque él creyó a lo que dijo Dios, aunque nunca habían visto llover, y él construyó el arca. Esto es lo más loco que hay. Si nunca ha llovido, claro, y por eso la gente se burlaba de Noé, si nunca ha llovido,
y ahí en un lugar seco, donde no hay agua, no hay esperanza de agua, Noé se pone a construir un barco y ¡estás loco! Y Noé fielmente, 120 años, estuvo haciendo ese trabajo. Finalmente, para preservar la simiente, Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y que entren también los animales. Animales limpios, dice el relato de la Biblia. 7 parejas. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Algunos por ahí me preguntan, ¿y por qué esta división de limpios e inmundos? Bueno, Dios la hizo porque Él sabe por qué la hizo. Lo único que yo he descubierto que Dios tenía un plan para después del diluvio. Ya vamos a hablar de eso en la siguiente clase. Pero estos animalitos, unos fueron conservados para conservar la especie y los otros también fueron conservados no solo para conservar la especie, sino también para la alimentación y para hacer sacrificios. O sea, tenían que ver con la adoración. Como digo, vamos a hablar más de eso posteriormente. Y entonces Dios le va a decir a Noé algo más en el versículo 4. Pasados aún 7 días, yo voy a hacer llover sobre la tierra 40 días, 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Aquí está el secreto por el cual Noé es de la línea de los hijos de Dios. Sí. O sea, después de que entró en la barca, duró aún 7 días dentro sin que lloviera. Qué bueno que se dio cuenta, José. A veces leemos tan rápido esto que no nos damos cuenta. Pero miren, había que tener fe. Algunos me dicen que la fe es de ahora nomás. Antes no, era por obra. No. Sí, aquí tenemos un hombre de fe. Primero, construir el arca, porque va a llover. Bueno, ahora le dice, entren en el arca. Pero lo bueno es que Dios siempre avisa lo que va a hacer, ¿cierto? Ya hemos estudiado algo de eso. Y aquí Dios le dice, entra, van a pasar 7 días y recién va a empezar a llover. Esa fue una tremenda prueba. Porque los que estaban afuera, yo creo que le tiraban piedras, le daban palos. ¡Ey, Noé! Primer día, burla. Segundo día, más burla. Tercer día, ¡ey, Noé! ¿Y el agua? ¿A qué hora? Y fueron pasando 6 días. Ya querían romper el arca. Ya. Pero el 7º día empezaron a caer las gotas de agua. Y entonces ustedes saben que cuando eso ocurrió, nosotros teníamos la siguiente figura en el mundo. La simiente de Dios estaba representada por ¿cuántas personas? Adán y Eva. Sí, ese es lo que, pero lo que estamos viendo ahora estaba representado solo por Noé y su familia, 8 personas. Los que entraron al arca. Los que entraron al arca. Esos eran de la simiente de Dios. Y en el otro lado, ¿quiénes estaban? Todos. Todos los seres vivientes. ¿Cuántos? No, la Biblia no dice. Todo el mundo. La Biblia no dice. Pero ustedes pueden imaginar que había mucha gente. Si hoy día que ni alcanzamos a llegar a los 100 años, ¿qué? Ni hablemos de 100 años.
podemos tener muchos hijos. ¿Se imaginan cuántos hijos podían tener estos que vivían 800 años? ¿Se imaginan cuánta gente había en un mundo que era perfecto? Había producción, toda la tierra producía. No había las necesidades que hoy día tenemos. No habían tierras desiertas, con una vitalidad que ni siquiera la podemos soñar. ¿Se dan cuenta que allí había mucha gente? Y solamente se libraron, se salvaron 8. Por algo Jesús decía, fíjense lo que pasó en el tiempo de Noé. Tenemos que terminar. De esta manera Dios conservó la simiente. Nos dejó este relato para que veamos que Dios hizo todo lo necesario para conservar la simiente. El propio ángel estaba preocupado porque con el diluvio él mismo temía por su vida. Dios destruye a todos los seres humanos rebeldes. El relato nos dice que el hombre tuvo un nuevo principio. El versículo 15 del capítulo 8 nos dice: entonces Dios habló a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Se dan cuenta que es la misma orden que le dio a Adán? Empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo la historia de esta tierra. Así que aquí está la simiente. Génesis capítulo 8, versículo 20 nos dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció un holocausto, una ofrenda en el altar. Como ven, aquí sigue la simiente. Y después de eso Dios hace un pacto con Noé. Y todos ustedes han visto esa señal en el cielo. Cada vez que llueve y veamos la señal del arco iris, no vayan a buscar el tesoro en una punta del arco iris. ¿Se dan cuenta que la otra voz enseña cualquier cosa y nosotros la creemos? Lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que esa es la señal de la promesa de Dios de no destruir a nuestro mundo por agua otra vez. La voz de Dios siempre ha tenido razón. Y Satanás siempre ha tratado de enseñar las cosas contrarias a lo que la voz de Dios dice. Por eso, en esta oportunidad, quiero pedirles que piensen un poquito en tomar una decisión. Esta decisión tiene que ver con la voz de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos deciden seguir conociendo la voz de Dios? Me gustaría ver su mano. Oh, me alegro, la mayoría decide seguir conociendo la voz de Dios. Además, esta pregunta es un poquito más profunda, pero también debemos decidir. ¿Cuántos deciden vivir obedeciendo esa voz para recibir los beneficios que ella nos ofrece? Ojalá que todos los que están aquí presentes y los que están mirando todavía este programa tomen la decisión de escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios
porque Dios siempre cumple y siempre quiere lo mejor para todos nosotros. Que Dios nos ayude a ser fieles en nuestra decisión. Es mi deseo en este momento. Permítanme terminar con una oración. Dios nuestro, gracias porque tú dejaste en tu palabra la forma como Satanás trata de engañarnos como seres humanos. Pero tú también, Señor, nos muestras cómo tú estás de parte de los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a las enseñanzas de tu voz, para que tú puedas librarnos de los engaños de Satanás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y será hasta la próxima reunión.